Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Oscar Daniel Salomón es el director del Instituto Nacional de Medicina Tropical, INMET, en Puerto Iguazú, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET Nordeste, y fue reconocido por haber alcanzado la categoría superior. Se trata del máximo escalafón dentro de la carrera de investigador científico y tecnológico. Asimismo, tiempo atrás ha sido premiado por la Entomological Society de América, ESA, una organización internacional que reúne a más de 7.000 especialistas en entomología y disciplinas afines por su trayectoria en investigaciones en el marco multidisciplinario de la ecoepidemiología. Salomón es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster también en la Universidad de Yale, y desde 2011 se desempeña como director en el INMET. Además, desde hace más de 4 décadas se dedica a la investigación de enfermedades transmitidas por vectores y su integración a las políticas de salud. Los saludamos, por supuesto, al doctor Salomón. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por siempre estar presentes. Bueno, doctor, primero y para comenzar quiero que nos cuente un poco, qué siente o qué se siente haber tenido este reconocimiento después de tantos años de trayectoria y qué significa para usted ser investigador, ¿no? Bueno, el reconocimiento siempre es importante, siempre es gratificante aparte, pero también es importante destacar que esos dos reconocimientos son por pares, y eso es una de las cosas que a uno más lo gratifica, porque no es formal, no es político, sino es que los propios pares reconocen la trayectoria que uno ha hecho, como uno ha reconocido en otros también. Y en el caso del CONICET somos muchos los investigadores que llegamos a la categoría superior, pero en el Nordeste, en el área Nordeste, esta vez somos dos los investigadores, el doctor Aucar, que es un físico, e históricamente creo que el doctor Bartolomé, que era antropólogo, era otro investigador superior que estuvo acá en Misiones. El doctor Aucar está en Chaco. Y ser investigador sí es un desafío que uno asume, es una vocación de servicio que uno asume desde temprano, cuando uno empieza a estudiar las ciencias, y realmente es una indagación de la naturaleza, pero lo que es más importante entender es que la ciencia es un método y somos trabajadores de la ciencia, no tiene ningún sobrecarga especial ser investigador. Y usted empezó allí, es misionero, se radicó en Misiones para trabajar. ¿Cómo fue su historia? No, yo me egresé de la Universidad de Buenos Aires, empecé a trabajar ya como estudiante, empecé a trabajar en transmisión de enfermedades tropicales. Tuvimos un proceso fundacional de un centro nacional que está todavía en Buenos Aires, pertenece a la LNIF Malbrán. Formamos una red federal de investigadores en una especialidad que era leishmaniasis. Y en el 2011, simultáneamente, se genera la necesidad de crear un instituto en Puerto Iguazú. Y a mí también me llegó la limitación de entender que para trabajar en ecoepidemiología de vectores había que trabajar en territorio. No se podía trabajar desde un escritorio de Buenos Aires. Simultáneamente me llegó entonces la oferta de crear este instituto, y hoy estamos a 13 años de la creación de ese instituto, ya con un edificio de 10.000 metros cuadrados de laboratorio en un predio de 11 hectáreas. Realmente un logro no personal, un logro de todo el conjunto, y haber logrado pasarlo a través de distintas gestiones políticas. Claro, eso es buenísimo. Además en un lugar bellísimo como es Puerto Iguazú, ¿no? Un lugar con una naturaleza privilegiada. Cuénteme, ¿y qué es la ecoepidemiología? La epidemiología un poco la gente más o menos entiende, que es entender cuánta gente se enferma y por qué se enferma. Y la ecoepidemiología introduce el concepto de trabajar en forma multidisciplinaria. La salud no es solamente el problema humano, sino también es el problema ambiental, sociocultural, animales, plantas. Es decir, entenderlo como un fenómeno multidisciplinario y a multiescala. Esto significa desde lo que pasa en la casa hasta lo que pasa a nivel continental o mundial. No es sencillo, es más, el término no fue
construido por un ecólogo ni por un biólogo, sino por un psiquiatra, Sauser, y trata de enfocar en forma absolutamente multidisciplinaria cuál es el evento de salud que nos preocupa y cómo resolverlo. Y cómo resolverlo, si es multidisciplinaria el enfoque, la resolución siempre es multisectorial, porque tienen que involucrarse muchos sectores y la comunidad para lograr resolverlo. ¿Y en qué está trabajando actualmente el instituto? ¿Cuáles son las investigaciones que está llevando o algunas de las que está llevando más importantes el INMET? Bueno, hay muchas líneas de trabajo que implican desde hantavirus en zonas de parques nacionales hasta transmisión de distintos patógenos por garrapatas, por pulgas, envenenamiento por animales ponzoñosos, desarrollo de algunas terapias para algunos problemas que hay de animales ponzoñosos específicamente en el nordeste y nuestra comunicación en la frontera con Paraguay y Brasil, circulación en la frontera, por ejemplo, de dengue, por supuesto leishmaniasis y los brotes en todo el país. Y seguro me estoy olvidando mucho, si se van a ofender algunos investigadores, pero hay muchas líneas de trabajo en ese sentido, en bacterias, en virus, en parásitos, y algunas de enfoques sociales también, y enfoques clínicos. Claro. Bueno, usted participó del programa Carrillo, que redujo drásticamente la transmisión de Chagas vectoriana en la Argentina. ¿Se puede decir que está controlado el Chagas en la Argentina? ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo lo consideran? A ver, el Chagas... Primero, el Chagas también se ha complejizado bastante el concepto que teníamos de Chagas. Ahora no hay que hablar solamente, es decir, no hay que enfocarse solamente en los vectores, hay que enfocarse en todo el sistema sociocultural que genera el Chagas, en la comunicación, en la comunidad de personas infectadas con el parásito y de personas enfermas, en la transmisión vertical, hoy la transmisión madre a hijo, en cómo se redujo la transmisión a través del insecto, a través de la vinchuca, pasa a ser muy importante en algunas ciudades, inclusive en el exterior, y está el control a nivel vectorial, como en todas las enfermedades transmitidas por vectores, que se logra un buen nivel de control, depende siempre de la continuidad de ese control y de esa vigilancia, el monitoreo, que no aparezcan de nuevo los vectores, y el monitoreo en la población de madre a hijo y los otros. Hoy la situación, por supuesto que cuando iniciamos el Plan Carrillo, la situación en el país era mucho más dramática. Después de muchos años, eso a través del Instituto de Parasitología, hoy Instituto de Parasitología Fatal Achavense, trabajó mucho, con OPS, con el Ministerio de Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, de la iniciativa CONOSUR, que reunió a todos los países del CONOSUR en ese momento, y por lo que se logró el Plan Carrillo. Y lo más importante de nuestra participación en ese plan fue que trabajamos con participación comunitaria. Entonces, la población era la que hacía el monitoreo, la vigilancia de vectores, y eso ayudó a reducir muchísimo la transmisión, pero a su vez pasa un fenómeno muy común en todas no solamente en las enfermedades transmitidas por insectos, en muchas enfermedades, que es la paradoja del éxito. Cuando uno tiene mucho éxito y empieza a reducir, baja la vigilancia, el monitoreo, porque aparecen otras prioridades de salud, ¿no? Y hay que invertir en otras prioridades de salud. Entonces, un problema que aparecía resuelto vuelve a reaparecer con cierta intensidad o vuelve a empezar a crecer, y hay que dar las alertas para que eso realmente no vuelva a generar un problema de la dimensión que tenía antes. Además es un problema de la pobreza también, ¿no? El tema Chagas, un tema de la vivienda, de un montón de factores que incluyen, ¿no? Social, ¿no? Jaime Breil, desde la epidemiología crítica, y yo también uso la expresión de él, es preferible de la distribución desigual de la riqueza, no de la pobreza, porque no es un determinante ser pobre, ni la pobreza indica que va a haber Chagas, pero sí la distribución desigual de la riqueza es uno de los problemas de casi todas estas enfermedades tropicales desatendidas. En el marco del trabajo continuo para la eliminación de enfermedades transmisibles hacia el 2030, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud designó al Instituto Nacional de Medicina Tropical, al INMET, como centro de referencia del programa regional de leishmaniasis. ¿Esto es importante y qué es el trabajo que hacen con esto? Bueno, nosotros hace muchos años estamos trabajando con leishmaniasis. Describimos desde el primer foco de cutánea en Salta, el primer foco de visceral acá en Misiones, desde hace muchos años. Y sí, somos, hace bastante tiempo
centros, es decir, referentes del programa regional. Eso implicó, por ejemplo, hace menos de un año, un curso para toda Latinoamérica que se hizo acá en el instituto para identificar y vigilar a los insectos que transmiten la leishmaniasis en distintos países, y también participar de las guías internacionales que hace la Organización Mundial de la Salud para cómo controlar y vigilar esta enfermedad. La última fue hace 2 meses en Nueva Delhi, en la India, y tenemos ese rol, y tenemos también el rol de, cuando vienen las consultas, los asesoramientos o los estudios de foco, nosotros lo hacemos tratando de mitigar el problema. Inclusive, como en algún momento con la leishmaniasis visceral había una diferencia de opiniones entre veterinarios privados y veterinarios públicos de cómo manejarlo en perros, en animales domésticos, hicimos una reunión multisectorial acá, un taller de varios días, hasta que consensuamos la actividad pública y privada para que no haya más conflictos de cómo proceder de ahí en adelante. Y bueno, y para finalizar, el tema creo que ha sido un tema preocupante en la Argentina en los últimos tiempos, que es el dengue y los casos del dengue. ¿Cómo hay una creencia, o por lo menos una opinión popular, que dicen que hoy en día es más difícil combatir a los mosquitos y el mosquito del dengue y a los mosquitos en general? ¿Hay como una resistencia a los insecticidas? ¿Son más difíciles de combatir? ¿Esto es cierto? ¿Está científicamente comprobado? Sí, por un lado tenemos, cuando hablamos de dengue, al menos los que estamos acostumbrados a trabajar en el tema, nosotros lo vemos en forma continental, ¿no? Es cierto que a nosotros nos asusta mucho lo que pasa en la Argentina, asusta mucho lo que pasa en el continente, porque pasan en forma simultánea los brotes y son muy importantes en Paraguay y en Brasil. Nosotros estamos estudiando cómo circula en la frontera justamente el dengue, para ver cuando se inicia en un país cómo circula en el otro, no para acusarlo, sino para ver exactamente cómo circula y cómo se puede vigilar. Efectivamente hay datos que se están formalizando y se van a, científicamente ya se van a poder publicar dentro de poco. Han aparecido, sí, resistencia a insecticidas en los adultos, no en lo que se usa para controlar las larvas, pero sigue siendo. También hay un tema de apostarle demasiado a los insecticidas. Los insecticidas, como pasó en malaria, como pasó en muchísimas de las patologías transmitidas por insectos, sabemos que los insectos tienen la capacidad de desarrollar resistencia tarde o temprano cuando uno los presiona mucho con un insecticida. Entonces, tenemos que pensar en todas las herramientas que tenemos, sobre todo en este periodo, ¿no? A nosotros nos importa mucho qué se hace durante el periodo entre epidemias, no en la epidemia, que ya hay que, es decir, eso es salir como un bombero, pero apagar un incendio. Pero la forma mejor de controlar es, si empezamos en este momento que empezó a bajar la transmisión o no hay transmisión por el frío, empezar a controlar los lugares donde crían los mosquitos para tratar de evitar tener mosquitos. Los reservorios, los lugares con agua. Los reservorios de agua donde están los Aedes, revisar canaletas, revisar tanques, los lugares que producen más mosquitos de pronto, para que no haya roturas, y si empezamos en este momento que están más limitados, después nos va a ser mucho más fácil controlar la cantidad de mosquitos adultos. Y independientemente de eso, hay una iniciativa de CONICET de todo el norte, todo el norte grande, para tener nuevas estrategias de control que sean más efectivas y que no usen insecticidas, mediante un control físico que se han discutido. Ya hubo una reunión en Tucumán hace muy poco, hace menos de un mes, hubo una reunión en Resistencia, que trata de nuclear tanto a los ministerios de salud provinciales, al Ministerio de Salud Nacional, como a los investigadores del CONICET, para hacer una vinculación tecnológica que sea provechosa realmente y que podamos realmente funcionar de esa forma, que haya una vinculación entre la sociedad, el sector productivo y los investigadores del Ministerio de Salud y del CONICET, que a mí me corresponde de los dos lados, ¿no? Como miembro de la ANLIS Malbrán y como miembro de CONICET. Perfecto. Doctor Oscar Daniel Salomón, director del Instituto Nacional de Medicina Tropical, INMET de Puerto Iguazú. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones, por supuesto, por estos destacados logros que ha logrado, por los reconocimientos de sus pares, como decía, y por supuesto muchas gracias por haber hablado y darnos su tiempo para contarle a la gente el trabajo que hacen. No, gracias a ustedes por difundirlo. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.